Así que venid, Dios te bendiga y el tiempo es tuyo. Tu otra tú. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Para comenzar les voy a pedir que ahí donde estén podamos orar para pedir la bendición de Dios en el tema. Querido Señor, agradecidos estamos a ti por este sábado y lo único que quiero rogarte, Señor, es que sea tu Espíritu Santo el que habla a nuestros corazones. De forma especial quiero pedirte que si hay alguna distracción o algo que nos desconecte, Señor, de ti, que nos puedas ayudar, Señor, a poder estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Que al abrir tu palabra podamos salir bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, feliz sábado. Para comenzar, antes de cualquier cosa, quiero pedirle a los chicos que puedan buscar una hoja y su cartuchera con colores, lápiz, lo que quieran. El que se quiera sumar de los adultos también, que les vamos a dar una consigna a los chicos hoy, para que puedan hacer durante el sermón. ¿Bien? Bueno, les voy a compartir pantalla sobre el tema que preparé hoy. Pero, ¿alguien sabe cómo puedo hacer para compartir pantalla, pero igual no me aparece las pantallitas de ustedes? No sé cómo se puede hacer. No sé si alguien sabe. Voy a intentar nuevamente, porque si no, no voy a estar viendo a nadie. No, si siempre salía acá, a la derecha salía el... Ay. El Mati me dice que no se puede decir. Denise, tendría que tener un teléfono al lado para ir como mirando las pantallas. Bueno, ahí yo le voy a decir. Entonces, Prueba arriba, en la esquina derecha arriba hay algo que dice vista. More, a ver. Son varios cuadritos chiquititos. ¡Ay, listo! Sí. Le dan a More y dice Show Video Panel. Ahí me aparecieron. Muchísimas gracias, Roberto. Es que si no, uno siente que no está hablando con nadie. Bueno, para los chicos que buscaron su papel y algunos colores o lápices, les voy a invitar que hoy puedan hacer un dibujo sobre lo que les quedó del sermón, ¿ok? Puede ser sobre alguna historia, sobre algo que les gustó, y después los padres se van a encargar ahí de tomar una foto y pasarla al grupo, ¿les parece? Para que todos podamos participar en nuestro culto, ¿bien? Bueno, el culto de hoy lo titulé Padre de Todos. Bien, es un tema que realmente me apasiona y justo he estado leyendo algunos textos sobre eso y bueno, quise compartirlo. Para comenzar les voy a mostrar un acertijo. Les voy a pedir, yo voy a poner el acertijo en pantalla y yo quiero que ustedes lo lean, no den la respuesta, no lo digan todavía, ¿está bien? Para darle la oportunidad que todos podamos intentar de encontrar la respuesta al acertijo. Bien, este es el acertijo. Dice, un padre y un hijo viajaban en un automóvil. Tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando entra al quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Bien, les invito ahí donde están, que lo vuelvan a leer, ¿ok? Y ahí ustedes pueden debatir con la persona que tengan al lado, si quieren lo pueden anotar en un papelito o ver cuál será la respuesta. Tómense ahí unos minutitos para releer. Un padre y un hijo viajan en un automóvil. Tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando entra al quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Bien, no les voy a dar la respuesta todavía, ¿ok? Así que van a tener un ratito más para poder buscar ahí la respuesta. Bien, saben que hay una
un programa nuevo de televisión, en donde un grupo, son 3 personas, se unen a hacer un experimento social. Se llama 100 humanos, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Es bastante interesante, son experimentos bastante casuales en donde ponen a 100 personas y normalmente los dividen en 2 grupos, 50 y 50. Entonces, por ejemplo, ellos evalúan, no sé, si la sonrisa influye en la manera como nosotros vemos a las personas. Entonces, a 50 personas las exponen ante personas serias y a 50 personas las ponen ante personas que sonríen. Entonces, después dicen, ¿cuál de las 2 personas te pareció más atractivo? ¿Cuál de las 2 personas te pareció más amable? Y normalmente se dan los resultados a favor, por ejemplo, de la sonrisa. En este caso, que les voy a presentar, se hizo un experimento social en donde se medía si el físico influye al momento de ir a la cárcel. Si nuestro físico puede influenciar, por ejemplo, los años de condena que se dan en un juicio. Les voy a presentar 3 casos, ¿no? El primero es Dan. Acá se dividieron a las 100 personas en 2 grupos. 50 personas vieron al hombre, al Dan, que tenemos a la izquierda. Y 50 personas vieron al Dan que tenemos a la derecha. Esto se hizo bajo algunos parámetros de lo que se considera como belleza, ya sea simetría, edad, color de piel, estándares que han sido estudiados socialmente. Entonces, en este caso tenemos una persona que estaba siendo juzgado porque tenía tenencia de drogas, vendía droga y tenía tenencias de armas ilegales. Y se les hizo la pregunta, ¿cuántos años se le daría a la persona a la izquierda y cuántos años se le daría a la persona de la derecha? A los 2 grupos se le presentó como si fuese la misma persona, ¿bien? Podía ser de 3 a 10 años, era aproximadamente lo que decía la ley que debería, es el rango de la condena, ¿no? Y vamos a ver que en este caso se le dio al de la izquierda 13 años y al de la derecha se le dio 8 años. Es decir, a la persona que tenía un rasgo que entraba dentro de los estándares más atractivos se le dio menos años de condena. Después tenemos este caso que es JT, que es una persona que se encargaba de robar las encomiendas que llegaban a las casas. Vieron que en Estados Unidos es muy común que dejen la encomienda afuera, aunque sea un paquete grande. Él se encargaba de robar eso. Entonces ese robo normalmente se condenaba de 3 a 5 años. Aquí vemos que eligieron a 2 personas del mismo color, pero con rasgos diferentes, y en este caso añadieron también el gesto diferente. Y vamos a ver que a uno le dieron una condena de 6 años y al otro de 3 años. Lo increíble es que las personas que participaban en el experimento, ellos tenían que decir por qué. Y a veces eran cosas increíbles como decir, no, bueno, porque el chico de la derecha, por ejemplo, que se me olvidó el nombre, JT, lo más seguro es que es joven, en realidad es como un delito menor, no es como tan importante, no ponía en peligro la vida de nadie, entonces como se justificaba el por qué se le daba esa condena, esos años. Y el último caso es de Sara, que se esperaban tener resultados diferentes porque en este caso había un riesgo de vida, porque fue una madre que encontraron a su hijo que falleció en el auto mientras ella estaba dentro de un bar ebria. Todos estos casos se le presentaban a las personas en diferentes, los 50 personas de un lado y 50 personas del otro, y a uno se le presentó entonces la persona de la izquierda y a otro grupo se le presentó la persona de la derecha. Y en este caso la persona de la izquierda le dieron 33 años y a la de la derecha le dieron 17 años. Algunos decían, bueno, ya va a ser suficiente con la pena que va a tener que vivir al haber perdido a su hijo, cosas así para justificar esa decisión que ellos tomaban. Ahora, a mí me sorprende muchísimo esto porque me parece sumamente triste. Realmente nosotros no conocemos a las personas y muchas veces podemos juzgar igualmente por las apariencias. Y no tenemos
parámetros, digamos, como para decir, bueno, nosotros estamos exentos de hacer este juicio. No sé qué pasaría si el grupo que estamos acá nos pusieran en este experimento. ¿Será que nosotros también caeríamos inconscientemente en este juicio, ¿no? Así que bueno, ahora voy a mostrar el acertijo, bien, y les voy a pedir, a ver, bueno, les voy a mostrar algunas de las respuestas que fueron más comunes dentro de lo que era la respuesta del acertijo. Unos dijeron, bueno, el padre que iba en el automóvil que falleció era un sacerdote, porque dice era un padre. Bien, otros dijeron, el médico es su padre adoptivo, entonces el que falleció era su padre y el que lo iba a operar era su padre adoptivo. Otros dijeron, dice un padre y dice un hijo, o sea, no necesariamente tiene que ser este padre y con su hijo. Ahora, me gustaría, no voy a dar la palabra, pero por ahí sí pueden escribir en el chat. Me gustaría, ahí Darwin puso, los feos pagamos más tiempo. Y eso lo demostró. Bien, me gustaría que alguien comentara, no sé si alguno de ustedes estuvo dentro de estas 3 opciones de respuesta o hay alguna otra respuesta. Yo creo que Jesús, en medio de su competitividad, debe estar ahí bien, con bastantes ganas de responder. A ver, ajá, la 3. Escuchen, la respuesta no es ninguna de estas 3, es otra, totalmente diferente. Muy bien, Roberto, es la madre. Exactamente. Roberto lo contestó muy bien. Fíjense, es increíble porque el 86% de las personas no saben la respuesta, no dan con yo no di con la respuesta, ¿ok? No di con la respuesta cuando hice el acertijo. ¿Por qué? ¿Por qué no se nos ocurrió pensar que era su madre? No sé, me gustaría igual ver en el chat si a alguien más se le ocurrió decir que era su mamá. O alguno estuvo, levante su manito, quien estuvo en mi grupo, que en ningún momento se le ocurrió pensar que esa eminencia médica podría ser mujer. Y es sorprendente porque entra dentro de esto, claro, no decía que sexo era la mujer, pero el libro donde saqué este acertijo decía que nosotros estamos muy, muy inmiscuidos en lo que ha sido socialmente el rol de la mujer en la sociedad. No pretendo acá entrar en feminismo, ni mucho menos, pero a lo que me refiero con esto es que nosotros tenemos algo que este estudio que se hizo, este acertijo se creó en Harvard, lo llamaba como parcialidad implícita, que es la tendencia que nosotros tenemos a colocarnos de un lado, pensar de determinada forma por el constructo social en donde nosotros crecimos. Y nosotros vamos a ver que también ese experimento del atractivo social, en donde se decía, me encantó que decía, mientras más oscura es la piel, más posibilidades que se le dé condena perpetua o o pena de muerte a un delincuente. Cosas que nosotros diríamos, bueno, pero ya estamos en otra época, ya no es tan fuerte el racismo, ya no. Yo creo que estamos todos atravesados totalmente por eso y muchas veces está implícito en nosotros, aunque nos cueste muchísimo reconocerlo. Bien. Acá, por ejemplo, hay una parcialidad explícita totalmente, en donde nosotros vamos a ver que hay países en donde este favoritismo, estas preferencias, están dadas desde el nacimiento, como es, por ejemplo, en la India, en Nepal, donde hay castas. Bueno, ahí yo puse un cuadrito de más o menos cuáles son las 5 que existen, y vamos a ver que en esos lugares tal vez no hay oportunidad de decir, o de reflexionar, bueno, esta persona puede ser buena o puede servir para esto o tiene las mismas oportunidades que el resto de las personas, ¿no? Simplemente tú por pertenecer o nacer en determinado familia tienes menos privilegios. Y es cierto hoy en día de que estamos en una sociedad donde nosotros, nuestro peso, nuestro cuerpo, nuestra profesión, nos abre puertas o nos cierra puertas hacia ciertos lugares. Tuve la oportunidad de trabajar, de conocer una
chica que trabaja en recursos humanos en Estados Unidos, y ella me decía que una de las nuevas leyes que se implementaron en las empresas, que en Latinoamérica nada que ver, todavía se utiliza, es el no pedir foto en los currículos vitae. Cosa que me parece excelente, porque si nosotros estamos evaluando a alguien por sus competencias, en realidad, ¿en qué nos diferencia el que la persona, no sé, tenga pelo oscuro, tenga pelo claro, tenga una sonrisa linda o no? O sea, y se han realizado muchos estudios en donde se demuestra que a las personas que se le colocaba, por ejemplo, estudios a favor de la mujer, ¿no? Que la mayoría de los perfiles que eran mujeres, que tenían una foto de mujer, no optaban para ciertos puestos, ¿no? Entonces, lo que vengo a presentar es que nosotros, querramos o no, estamos en una sociedad en donde hay ciertas características que nos diferencian, todos tenemos diferencia del otro, y que esas diferencias nos abren, cierran puertas, nos hacen tener preferencia o no, tener favoritos. Y en la Biblia también es bastante marcado. O sea, en la Biblia nosotros vamos a ver grupos que eran totalmente rechazados, como los esclavos, las mujeres, en específico las que eran estériles, viudas, prostitutas, todos los enfermos, ciegos, y se ve que no solamente era una connotación social, no solamente era un rechazo porque, no sé, me puedes contagiar o porque no estoy de acuerdo con lo que hacen las prostitutas, ¿no? Sino también había una connotación espiritual que lo hacía muchísimo más fuerte, ¿no? Porque imagínate ya tú estar enfermo o ejercer algo que tal vez no es lo que te gustaría, y además tener esta carga de sentir que, bueno, Dios no está contigo o que la gente te ve de esa manera, me parece que es bastante fuerte. Me gustaría que pensáramos un poquito sobre eso en nuestra vida, o sea, cómo nosotros vemos a la gente. ¿Será que tratamos a todos por igual? ¿Será que tendemos a rechazar algo? Eh, Saben que yo he escuchado frases, trabajé para una señora cristiana, que ella decía frases que me chocaban mucho, porque, por ejemplo, una vez estaba hablando de un chico que era guapísimo, y me decía, él es rubio, claro, y se casó con una negrita, pero es chévere, es linda la chica, es amable. Yo, ese pero me causa muchísimo ruido, y son cosas que a nosotros nos pueden pasar actualmente, como en los países actualmente. Yo creo que por lo menos los venezolanos hemos vivido mucho, mucho eso. Yo doy gracias a Dios que no me ha tocado, pero sé que hay muchas personas que se han sentido rechazados o que no logran sentirse a gusto en un país porque existe esto, ¿no? De decir, no, esta raza no me gusta, esta forma de hablar no me gusta, cómo caminan, cómo comen o lo que sea. Y quiero aclarar, todos somos diferentes, todos somos diferentes. El problema es cuando estas diferencias le añadimos un valor. Es decir, a mí puede gustarme más algo, no hay ningún problema, pero el valor de la persona no va a estar sujeta a lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. Y por eso fue que yo llamé el sermón Padre de Todos. Quiero que veamos que en la Biblia, una de las cosas muy bonitas, y me encanta ahora que estamos estudiando en el repaso lo que es el nuevo pacto, porque creo que parte de este nuevo pacto es las barreras que Jesús rompió al venir acá en la tierra. Y vamos a ver que en Mateo 22, 34 al 39 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que muchas veces hemos escuchado en la iglesia lo que es el prójimo, es el que está cercano a mí. Vemos que dice a tu prójimo, no dice a tu familia, no dice a los que te caen bien, no dice, no, es amarás. Y una de las cosas más bonitas que tiene este versículo en el Nuevo Testamento es que a nosotros en el Antiguo Testamento, cuando nos han enseñado, ¿no? Los primeros 4 mandamientos son hacia el amor a Dios y el resto son hacia el amor al prójimo.
la mayoría de los mandamientos son un no, ¿no? No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no harás cosas malas a los otros, pero aquí cambia la perspectiva, porque no simplemente te está diciendo, no sé, no le hagas daño, no es ámalo. O sea, no solamente te vas a retraer de hacer algo que no le va a hacer bien, sino que tienes que hacer cosas que le hagan bien a tu prójimo. Por eso me encantó muchísimo la participación que hizo Kena sobre los 5 lenguajes del amor. O sea, nosotros esos lenguajes los tenemos que demostrar a Dios y al ser humano, porque Jesús dijo, lo que le hagas a estos, también me lo estás haciendo a mí. Y al ser humano en completo, sin preferencias, sin acepciones. Vamos a ver que en la Biblia hay muchos versículos que dicen Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferencias. Y la palabra acepción es ese acto de preferir y buscaba en el original, no, al final no di, había como muchas palabras en el original, no sé si es que hay muchas palabras que significan acepción, bueno, de ahí después lo debatiré con Jesús, pero que decía que es mirar la apariencia. Es el acto de solamente ver a una persona, juzgar solo por lo que ves, por tu propio concepto, sin necesidad de ir más allá, a conocer lo que está dentro. Y bueno, con David, Jesús lo dijo, Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Entonces, me gusta que en la oración del Padre Nuestro, Dios comienza enseñándole a los discípulos que tienen que orar con Padre Nuestro. Fíjense que toda la oración del Padre Nuestro está en plural, está toda, o sea, desde cuando pide el alimento, danos, perdónanos, todo está en plural, o sea, todo incluye al otro, no es personal. Y una de las cosas más lindas que nosotros podemos ver ahora que estuvimos estudiando los nombres de Jesús es el nombre de Padre. Porque Padre tiene un vínculo especial, un vínculo cercano. Si bien yo creo que no todos podemos tener la misma imagen de padre, terrenalmente hablando, ¿no? Hay personas que tuvieron un padre ausente o que no fueron reconocidos, o personas que tienen un padre sumamente amoroso, entonces tal vez esto nos acerca a la imagen de Dios. Pero vemos que una de las características que tiene un padre amoroso, un padre verdadero, es que el Padre ama a todos por igual. No hay nada que yo pueda hacer para que sea más merecedor del amor de F que lo que hace Desiree, que lo que hace Carlos Eduardo. Yo sé que yo podría darle dinero, yo podría llenarlo de... Pero no, eso no va a cambiar cuánto me ama, como tampoco cambiará el amor de una madre para el que tal vez no tiene el padre. Ese es el vínculo que Dios nos presenta, el poder llamarlo a Él nuestro Padre y saber que nosotros somos sus hijos, no solamente yo, sino esa persona que no soporto en el trabajo o esa persona que me molesta cuando pide dinero en el semáforo. Todos somos hijos de Dios. Y bueno, hay una parábola que habla muy bien sobre esto, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es al que yo debo no solamente no fastidiar, no robar, no codiciar, no envidiar, no quitarle su pareja, sino también a quien debo tratar bien? Y les quiero invitar a que busquemos en Lucas 10, y vamos a leer desde el versículo 30. No sé si hay alguien que tenga una voz fuerte que pueda leer del 30 al 37. (10:30 al 37 de San Lucas). Así es, por favor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose,
vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Saben que leí una vez que el que le responde dice, el que usó misericordia con él. En ese tiempo ni siquiera se acostumbraba nombrar la palabra samaritano. Habían personas que tenían la costumbre de, cuando se decía esa palabra, escupir, como un símbolo de sacar la saliva que se manchó al pronunciar ese nombre. O sea, imagínense cuán fuerte era el hecho de ayudar a otra persona que no tenía, que yo no conocía. En este caso no nos dice cuál era el gentilicio o de dónde pertenecía esta persona que estaba padeciendo. Pero lo importante es que acá menciona algo que nos llama la atención a nosotros, y es que los levitas, los fariseos, aquellos que predicaban de la ley, que se supone que deberían ser los primeros en que salieran corriendo a ayudar, eran los que rechazaron, los que hicieron vista gorda y no ayudaron. Y me encanta porque el buen samaritano no solamente lo ayuda, no solamente cura, digamos, sus heridas, sino que busca, paga, o sea, se preocupa, y tal vez él tenía su camino, él tenía un lugar a donde llegar, y paró, y buscó la manera de ayudar porque sabía que eso era lo que tenía que hacer como ser humano, y yo creo que eso es lo más básico. A veces no se trata solamente de porque Dios nos los pide. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer un acto de bondad y evaluar cómo nos sentimos nosotros. O sea, yo creo que una de las cosas por las cuales se habla mucho de que el altruismo genera mucha felicidad es porque cuando nosotros hacemos algo hacia alguien, nosotros experimentamos una emoción que no experimentamos con otras cosas. Eso de sentir que nosotros pudimos hacer, que al mismo tiempo es la manera en como me gustaría que me trataran a mí. Y hubo un experimento que se hizo sobre el buen samaritano. Estuve buscando en internet, daba 2 fechas, así que no supe bien cuál es la fecha concisa, 1973 o 1978, que se hizo en el Seminario Teológico de Princeton, en Estados Unidos. Y fíjense que acá se hizo un experimento sobre el buen samaritano. En este caso, se le pidió a 63 alumnos que tenían que dar un sermón. Bien, a la mitad de ellos, se les pidió que tenían que dar el sermón sobre el buen samaritano. A la otra mitad, no. Y se les pidió que tenían que llegar a otro edificio para dar el sermón. Esa fue la consigna. Tenían un determinado tiempo para llegar al otro edificio. Fíjense, las variantes. Durante ese recorrido del edificio, ellos se iban a topar con una persona que estaba tosiendo, que estaba padeciendo, que se sentía mal y estaba en su camino. Y se esperaba que estas fuesen las opciones. La primera es que no se haya dado cuenta de que había alguien que necesitaba su ayuda. Otra puede ser que percibió la necesidad, miró, se dio cuenta, pero siguió su camino. La 2, no se detuvo, pero ayudó indirectamente, es decir, buscó a alguien y le dijo, mira, hay una persona que está ahí que necesita tu ayuda. La tercera, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. La cuarta, después de detenerse, insistió en llevar a la víctima al interior y luego la dejó, o sea, fue una preocupación un poco más allá. Y la quinta, se negó a dejar sola a la víctima e insistió en llevarla a algún sitio. Bien, ahora vamos a ver. Las 3 variables que hubo en el experimento fueron el tiempo. A unos se les dijo que tenían más tiempo, no dice precisamente cuánto, pero supongamos que tenían 2 horas para preparar el tema y llegar al otro edificio, mientras que a otros se les acortó el tiempo, por lo cual iban con más prisa.
Después vamos a ver que había dos grupos, uno tenía que hablar sobre el buen samaritano, sobre la ayuda al otro, mientras que había otro grupo que tenía que hablar sobre procedimientos en el seminario, era un tema súper genérico. Y otra cosa es que se le hizo una encuesta anteriormente a los estudiantes sobre la religiosidad, donde se quería evaluar si la religiosidad o el nivel de compromiso con Dios también tenía que ver con esta ayuda. En este caso mencionaba el estudio que no todas las personas que estudian en este seminario es porque iban a ejercer, sino muchas veces lo hacían por curiosidad, por investigación. Entonces era común encontrar dentro del seminario también personas que no necesariamente se congregaban o asistían regularmente a alguna iglesia. Bien, los resultados fueron los siguientes. En cuanto al tiempo, se dieron cuenta que cuando no existía prisa, casi el 63%, o sea, los 2/3 de las personas pudieron prestar ayuda. Ahora, cuando iban deprisa, solamente el 10% se detuvo. No dicen qué nivel, ¿no? Si fue que pidió ayuda, si se le acercó, pero solamente el 10% pudo interceder en algo. Después, en cuanto al tema, las personas que iban a pronunciar el sermón sobre el buen samaritano fueron 2 veces más propensas a ayudar al desconocido que las que presentaron otro tema. Y en cuanto a la religiosidad, que me sorprende muchísimo, no se identificó ninguna relación entre los sujetos religiosos o el comportamiento de ayuda. Es por eso que vamos a encontrar muchas personas en nuestro diario vivir que ayudan muchísimo y tal vez no son cristianos, tal vez no son religiosos, pero tienen en sí este propósito de ayudar a los demás. Ahora, fíjense esto, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención para una aplicación práctica a nosotros, sobre todo las dos primeras variables, ¿no? ¿Cuánto de nosotros consideramos que vamos deprisa en nuestro día a día? Creo que si nos partimos del estudio, y podríamos decir que aún la pandemia tal vez bajó un poco las revoluciones, aunque muchos tal vez tienen más trabajo todavía, aunque tengamos que estar en casa, pero nos hace una barrera para poder ayudar. Entonces muchas veces, tal vez levantarnos antes, tal vez no ir contra el reloj, si vamos a tomar el metro e ir con más tiempo, nos puede dar la oportunidad de vincularnos más y mejor con nuestro prójimo, de estar más pendiente de nuestras necesidades. Yo me acuerdo que estaba chica, tendría, no sé, 16, 18 años, y yo tuve un accidente en el pie, bastante pequeño, pero me tuvieron que movilizar unos dedos y yo no estaba caminando bien. Y me acuerdo que tenía que ir igual a la universidad y caminaba lento. Y yo decía, es increíble las cosas que uno se da cuenta cuando camina lento. ¿Cómo te das cuenta de tu entorno, de personas que tal vez ves llorando, de personas que van demasiado deprisa y no se dan cuenta de que tú no puedes ir a ese mismo ritmo, de que te puedes llevar gente por delante? Entonces, a veces, dar una pausa, organizar mejor nuestro tiempo, es un buen secreto para reflexionar y estar más pendiente del otro. En cuanto a temas del sermón, si bien nosotros no podemos ir por la vida tal vez estudiando el buen samaritano todos los días, el culto personal que nosotros hacemos diario, el encuentro que nosotros tenemos con Jesús, con la Biblia a diario, no basta con esta pastillita que nosotros tomamos el fin de semana, el sábado de escuela sabática y lección, no basta con eso. Nuestra entrega personal y la reflexión que nosotros podemos hacer en nuestro culto predispone la manera en cómo nosotros vamos a actuar en nuestro día. Entonces es muy importante que nosotros podamos buscar la sabiduría en la palabra de Dios y entender que eso va a hacer que nuestra conducta tal vez ese día sea diferente y tengamos una mejor predisposición. Y va a ser con todos, no solamente con los que nos topamos en el camino, sino mejor disposición de responder a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Y esto, fíjense que fue un estudio, es algo que nosotros sabemos que científicamente está comprobado y debemos comprobarlo ahora experiencialmente. Y ahora, fíjense que Jesús trae la diferencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos ahora del pacto, de que Dios manda circuncidar, nosotros vamos a ver que el ejemplo de Jesús fue totalmente contrario.
Él cambió esto, ¿no? Él cambió en decir, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Pablo experimentó esto de cerca. Él sentía la brecha que había entre las poblaciones. Y nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. No sé en qué manera o cómo lo experimentamos nosotros en nuestra vida diaria. No sé, como ser humano, si te pudieses a reflexionar, ¿a quién estoy propenso a rechazar? ¿Qué me causa ruido en el otro? ¿Quién será? Les animo a que si tienen alguna idea y lo quieren compartir por el chat, buenísimo. Personalmente, ¿no? A mí, no sé, por las apariencias, me causa rechazo ver a una persona totalmente tatuada. Me causa rechazo ver a una persona sucia. Tengo favoritismo hacia cierto grupo de personas que otros. Las clases sociales. Y aunque nosotros no creamos, aún dentro de la iglesia, y no por ser la iglesia, es por ser un grupo que también es social, en donde hay gente, también se puede inmiscuir eso. Cuando nosotros, por ejemplo, llega el pastor en la iglesia, y nosotros nos levantamos y vamos a buscar dónde se va a sentar el pastor, y lo invitamos a almorzar. Excelente actitud, pero ¿por qué no hacemos eso con la hermanita que viene todos los sábados, que tal vez nosotros sabemos que viene sola, no viene con su familia? Nosotros no podemos querer más o mostrar más afectos hacia unas personas que otras. Nos tenemos que dar la oportunidad de abrir ese amor, de abrir nuestro servicio hacia todas las personas. Y si hay algo que a ti te causa ruido, si no sé, te molesta pensar en que en la iglesia pueda asistir un homosexual, si te molesta pensar de que en la iglesia pueda asistir, no sé, una persona de otra nacionalidad o una persona de otra iglesia, porque una de las cosas que en la que nosotros podemos caer en el orgullo dentro de la iglesia es pensar que solo nosotros somos hijos de Dios. Solo la iglesia adventista del séptimo día. Si te causa, no sé, hablas despectivamente, no, esta canción no me gusta porque es evangélica, o tú tienes todo el derecho de tener tus gustos, ¿ok? Pero cuando nosotros le hacemos peyorativamente, cuando nosotros le añadimos valor a esto, no estamos pasando por encima del principio bíblico de amar a nuestro prójimo, de nosotros saber de que nosotros creer en Dios, más que hacernos superiores, más que crear una jerarquía, al contrario, nos pone a los pies de Jesús junto con la otra persona que también tiene que estar a los pies de Jesús. Y yo creo que una de las cosas más lindas que tiene encontrarse con Dios es ver su grandeza y reconocerte a ti como pecador, como tan pecador como el drogadicto, como el alcohólico, y es una lucha. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita en nuestra iglesia en Venezuela. Era una iglesia muy chiquita y estuvimos haciendo un trabajo en una plaza. Y la mayoría de las personas que se acercaron a la plaza fueron personas de la calle. Muchos no eran personas directamente que dormían en la calle, pero eran personas que bebían de más o que estaban en las drogas. Y yo creo que Dios nos ayudó a poner el verdadero amor en nuestros corazones. Nosotros a veces estamos en la iglesia, estamos en la predicación y llega un hermano, uno de esos hermanos con mucho olor, tal vez venía totalmente ebrio, pero nosotros le brindábamos la mano y nosotros los saludábamos, los abrazábamos, los invitábamos a almorzar. Y yo sé que naturalmente, y creo que esta acepción de personas o estas preferencias o esta mirada que a veces tenemos, esta parcialidad implícita, muchas veces tiene que ver con el pecado que mora en nosotros. Pero nosotros lo tenemos que replantear esto. Así como nosotros nos replanteamos, no sé, qué comemos, nos replanteamos cómo deberíamos tratar al otro individualmente, digamos, o esto me parece que está bien, o sea, ningún ser humano, ningún cristiano fiel a Dios puede hacer esto. Ningún cristiano puede ser racista, ningún cristiano puede ser xenofóbico, porque el amor de Cristo no mora en nosotros cuando nosotros hacemos esto. Y
recuerdo, y bueno, con esto voy a ir cerrando, la primera vez que leí la parábola, bueno, por cierto, me encanta porque las parábolas, que para mí son mensajes súper importantes, si bien nosotros es como que las parábolas son mensajes infantiles, yo sé, a veces yo, por ejemplo, estaba haciendo el tema y como que yo decía, ay, pero hablar del buen samaritano, es como que ya todo el mundo conoce el buen samaritano, pero Jesús fue tan enfático al presentar este mensaje al nivel de los trabajadores, de los obreros, de los labradores, de los pescadores, fue tan enfático con eso que tenía que ser un mensaje importante. Y fíjense que muchas de las parábolas, la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda perdida, el buen samaritano, el fariseo y el publicano, tienen que ver con esto. El mirar al otro con el mismo amor como nos tenemos que mirar a nosotros y queriéndolo y entendiendo que Dios se alegra demasiado cuando una persona, aun cuando nosotros creamos que es menos o lo que sea, va a la iglesia, cuando nombra la palabra de Dios, cuando nosotros se lo presentamos, hay demasiado, demasiado gozo en el cielo. Y fíjense que en la parábola de los trabajadores de la viña, bueno, yo la voy a contar así rapidito, era un señor que fue a buscar trabajadores, salió de su casa y fue a buscar trabajadores, ya tenía sus trabajadores que iban a empezar a la hora temprano, y después dice que a la hora tercera se encontró con otras personas, otros hombres que no estaban haciendo nada, y le dijo, vengan ustedes también a trabajar. Y después a la hora sexta se encontró con otro grupo y le dijo, vengan a trabajar también. Y a la hora undécima igual, se encontró con otro grupo. Y dice que cuando terminó la jornada, los primeros que llegaron además fueron los de la hora undécima, que tal vez cualquiera diría, bueno, pero deberían ser los últimos en llegar, ¿no? Por haber sido los últimos en empezar a trabajar. Pero dice que el pacto que se había pautado era pagar un denario por el día. Y le pagó lo mismo a todos por igual. Y yo recuerdo cuando yo escuché esta parábola por primera vez, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero estaba pequeña y a mí me parecía sumamente injusto. A mí me parecía injusto porque yo creo que si eso nos pasara en la actualidad, en nuestro trabajo, a nosotros no nos gustaría. Y fíjense que a veces el reclamo no tiene que ver porque le pagaron al otro, sino porque yo necesito más. O sea, en realidad el labrador, el jefe estaba cumpliendo con lo que se había pautado, pero nuestro egoísmo a veces es tanto que decimos, no, él no lo merece igual. Y cuesta pensar que aquella persona que nosotros creemos que tiene, no sé, que es malvada, un violador, un pedófilo, cuesta pensar que aunque el mundo lo aborrezca, Dios lo ama, o sea, lo ama y por eso nos llama Padre, o sea, por eso nos llama Padre, porque todos, absolutamente todos, o sea, Dios no va a probar nuestra mala conducta, pero Dios está dispuesto a querernos y aceptarnos como sus hijos siempre. Y me encanta pensar en eso, me encanta pensar que Dios es un Padre amoroso y que Él nos llama, así como Él lo hizo, porque Jesús muchas veces fue criticado precisamente por eso, por las apariencias. Y a veces nos pasa, o sea, yo hablo con muchas personas que me dicen, no, yo no quiero que mi hija esté con tal chica porque tiene conductas extrañas, yo no quisiera que no sé, mira a esta persona, no sé, y nombran el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y saben que Elena de Guay en Carta para Jóvenes Enamorados, no sé si alguno ha leído, dice que el propósito cuando nosotros nos acercamos a personas que tal vez no tienen las mismas costumbres que nosotros y tal vez podemos señalarlas como costumbres inadecuadas, cuando nosotros nos acercamos y nuestro propósito es presentar a Jesús, nosotros vamos a generar una influencia sobre esas personas. Y nosotros no podemos presentar a Jesús sin acercarnos. Entonces, si nosotros vamos a hablar y vamos a predicar de Él, nosotros necesitamos también estar con pecadores, empezando por nosotros, ¿no? Porque nosotros también somos pecadores, pero si en tu mente hay categorías, pídele a Dios que te limpie de eso. Pide a Dios que quite tal vez eso, porque yo creo que la base de esos pensamientos es el orgullo, el querer sentirnos más, el querer sentirnos mejor. Y sobre todo, si nosotros, miembros de alguna iglesia, cristianos, personas que buscamos a Dios de a diario, si nosotros sentimos que el creer en Dios nos hace más, nos añade más valor, nos pone en una jerarquía más alta, estamos pero sumamente equivocados.
Y yo los invito a que nosotros nos podamos replantear cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. Y voy a voltear también la tortilla, porque siempre hablamos de superioridad como nosotros. Tal vez al contrario, tal vez una de las personas que está acá dice, no, yo me he sentido menos. Yo he sentido que tal persona habla mejor, que tal persona se viste mejor, que tal persona tiene dinero y yo no. Y esa persona es más merecedora. Ahí también estamos fallando. Porque cuando nosotros decimos Dios nos da el mismo valor a todos, no se refiere nada más a que Dios da mucho valor al otro, sino también te da mucho valor a ti. Entonces, a mí me encanta cuando nosotros hablamos del tema de la autoestima, porque un cristiano que conoce verdaderamente a Dios tiene que sí o sí amarse, o sea, sí o sí. Amar al prójimo también, pero sí o sí se tiene que amar. Y por eso el versículo dice, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces también es muy importante que tú te sientas así, o sea, te sientas valeroso y al mismo tiempo sientas que el otro también vale mucho. Hermanos, que nosotros al terminar este culto, al terminar el sermón, podamos replantearnos. Yo creo que en los cultos de nada sirve que nosotros escuchemos palabras bonitas, que nos entretengamos, que, ay, me gustó el acertijo o lo que sea. No, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Yo no sé si tú acá, digamos, en el grupo, te llevas más con alguien que con otro. Yo no sé si tú tiendes más a invitar a alguien que a otro. No sé si tienes dentro de tu familia, dentro de tu grupo cercano, personas que no te agradan. Te invito a acercarte. Te invito a pedir. Creo que la respuesta a todo lo que nosotros somos y tenemos, y aparte de lo que hablamos en el repaso de la lección, la respuesta verdadera a la obediencia en Dios, nosotros la encontramos en 1 de Juan 4, 19 al 21. Y con esto termino. 1 de Juan 4, 19 al 21. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor de Dios es un regalo. El tratar bien a otros es un regalo que solo Dios puede poner en nuestro corazón. Entonces yo quiero que en esta mañana nosotros podamos orar por eso, para que no seamos mentirosos, para que amemos al otro y amemos a Dios porque Dios nos amó primero, que nosotros podamos ser esa extensión del amor de Dios y bueno, que lo podamos poner en práctica. Bien, así que bueno, yo les voy a invitar a que podamos inclinar el rostro para orar. Oremos. Querido Señor, estamos agradecidos a ti por esta mañana. Padre, sabes lo que hay en nuestros corazones. Tú realmente nos miras y sabes lo que necesitamos. Yo te quiero pedir perdón, Señor, si en algún momento el orgullo ha hecho que yo me sienta más, que me sienta con, no sé, con algún talento o con algún don o con lo que sea, Señor, que por educación, por raza, lo que sea, nos hayamos sentido superiores a otros. Sabemos que eso no proviene de ti, Señor. Te pido por favor que nos acompañes en todas las cosas, que tú nos puedas bendecir y que puedas hacer que nosotros nos podamos replantear el verdadero significado del amor que solamente está en ti. Te amamos, Padre, y ayúdanos a amar al otro, Señor. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos agradecemos a Denise por este lindo mensaje? Gracias, Denise. Bueno, ya culminaste también con la oración, así que no hay mucho que decir. Más allá de agradecerte, creo que hay muchas cosas valiosas que podemos rescatar de tu mensaje. Agradecerle al Señor por ese amor que nos ha dado y esa lección de cómo nosotros podemos transmitir ese amor a otros. Y rescatar esa linda conexión y ese lindo privilegio que nos ha dado el Señor de ser, como tú dijiste, la extensión de ese amor, amar al prójimo como a ti mismo, o sea, amarnos también a nosotros mismos. Es lindo saber que Dios es nuestro Padre y que nos ama como a cada uno como sus hijos. Y bueno, también
voy a resaltar que por ahí Carolina también lo escribió, de cómo nosotros podemos dar ese amor diario, solamente conectándonos con el Señor de manera permanente. Creo que es algo muy importante que has dicho. Así que muchas gracias. Gracias. Sí, no. Que escuchando a Denise y en eso de que de repente nos emocionamos por algo que nos pasó y que nos sentimos un poco de orgullo, me hizo recordar el doctor Tahuenca. A él lo ascendieron cuando estaba en el sanatorio, ese es un testimonio de él, y cuando le dan el ascenso, él se emociona tanto que agarra su bicicleta, que se acostumbra mucho en la villa estar en bici, y manejando rapidito para ir a decirle a su esposa del ascenso, no sé si habrá sido cuando lo pusieron de director del sanatorio, quizás, y cuando iba en la bicicleta él se cayó, fue muy fea la caída, y cuando él cae, él ahí mismo le dijo, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y él dijo, ya sé, voy hacia mi casa con orgullo por el ascenso que me acaban de dar, porque me faltó humildad al recibir esa noticia. Y bueno, me hizo recordar eso, es verdad, todo es, no es que sea malo alegrarse, pero es eso, es decir, que es lo que motiva, que te lleva a sentir esa alegría. Eso es todo. Así es, bueno, concentrarnos en el amor de Dios y como dijo Denise, al final a los pies del Señor todos somos iguales, todos somos sus hijos, así que bueno, gracias Miss. No vamos a volver a orar, ya Denise culminó con la oración, así que nos despedimos hasta el próximo sábado. Un saludo especial a todos, familia, los queremos. Feliz sábado. Como dice Jesús, hasta el próximo sábado por el mismo canal y a la misma hora. Gracias a todos. Chao. Chao, gracias por la invitación. Feliz sábado para todos. Gracias, Denise. Feliz sábado, Daya. Nada. Muchas gracias. Palabras sabias. Dios les bendiga. Gracias. Manuel. Los niños que dibujaron que manden su fotito. Eso. Aunque sea un corazoncito tienen que haber hecho. Ajá, muy bien. La Cata. Vamos, Cata. Ya muerto, no quiere. Chao, feliz sábado. Chao. Bendiciones. Al grupo de WhatsApp para verlos. ¿Viste? Tenés que mandarlo.